Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de estudios bíblicos del Ministerio de Apologética Siloé. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy el estudio del libro de los Proverbios. Pero como siempre nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Padre bueno, danos el don del Espíritu Santo. Tú dijiste que si un hijo le pide a un padre bueno un pan, este no le da una piedra. Nosotros te pedimos lo mejor que tú das, Señor, que es el Espíritu Santo. Danos ese don que tanto necesitamos para poder escudriñar las Escrituras, que éstas se hagan vida en nosotros y así poder construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús, el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues bien, queridos hermanos, en este camino ya casi al final ya de este libro, un poco largo de los Proverbios, vamos a comenzar el capítulo número 27. Vamos a ver qué nos dice el gran Salomón, qué cosa nos va a indicar para nuestra vida diaria, porque esa es la grandeza de la Biblia. Se lo he dicho siempre, que a pesar de estar escrito este libro hace 5.000, qué sé yo, 6.000 años, sigue siendo actual para cada uno de nosotros, es vivo, es eficaz, a pesar de tanto tiempo que ha pasado entre que se escribió y nuestra civilización y esta etapa de la humanidad que estamos viviendo. Así que vamos allá al versículo 27:1, y dice así: no presumas del día de mañana, porque no sabes qué traerás. Aquí, se recuerden, dijimos la semana pasada que volvemos a esta estructura anterior del libro de proverbios cortos, no largas sentencias como los capítulos anteriores. Y aquí nos habla de la naturaleza humana. La naturaleza humana es muchas veces estar demasiado seguro de lo que nos depara el futuro, sobre todo si son personas que así debemos ser los cristianos, optimistas. Pero es fácil jactarse del mañana, más que con toda esta cantidad esta carrera de descubrimientos que hay. Si uno considera cuántas cosas tenemos hoy que hace 20 años no la teníamos. Es el salto que ha dado la humanidad en el siglo XX, ha sido un salto olímpico, de marca olímpica, y eso nos puede dar una cierta falsa seguridad al futuro. Aunque vemos que a pesar de este salto que hemos dado, pues no siempre el futuro que pensábamos nosotros hace 30 años es tan bueno como el que vemos hoy en día. Vemos que a pesar de los grandes descubrimientos, del salto tecnológico que ha dado la humanidad, el ser humano ha dado un retroceso en lo que es moral, en lo que es humanidad, en lo que es el sentirnos como verdaderamente hijos de Dios y hermanos de Cristo. Hemos retrocedido. Es como que el yo, esto es mío, el pecado es original, la concupiscencia del paraíso, yo puedo estar por encima de Dios, se ha incrementado de una forma tremenda. Y esto nos puede hacer un poco conflictivo lo que consideramos el futuro. Digo consideramos porque el futuro viene tan rápido que es impresionante. Y queridos hermanos, el libro de los Proverbios y todos los libros de sabiduría de la Biblia siempre nos dice que nunca estés seguro de que puede pasar mañana. Todos los libros sapiensales nos lo dicen, que el único que sabe qué puede pasar mañana es el Señor. Nosotros no somos dueños del mañana. Nosotros no somos dueños ni siquiera del próximo segundo. Yo puedo quedar bien muerto en cualquier momento, o algunos de ustedes.
o mañana amanecer cualquiera de nosotros muertos. Nosotros no somos dueños en absoluto del futuro. El futuro pertenece a Dios. Por eso tenemos que ver el futuro con una actitud humilde, que es lo que nos habla el apóstol Santiago, la carta del apóstol 4, versículos 13 al 16. Este versículo no nos hace descartar la planificación sensata del futuro. Todo lo que hace este versículo es hacernos reflexionar en no tener una capacidad excesiva para controlar el futuro. Eso solamente lo tiene Dios. Tenemos que prever el futuro, por supuesto, para nuestro bienestar, para ser responsables, pero no tenemos el control absoluto del futuro. Y el Señor en su vida nos lo dijo varias veces. ¿Se acuerdan de aquel señor que llenó el granero y dijo, ahora sí puedo descansar porque tengo el granero lleno? Y el Señor le dijo, insensato, esta noche te voy a pedir la vida. ¿O recuerden ese consejo que nos da el Señor, que yo lo encuentro siempre tan esencial para nuestra vida? A cada día le basta su pena. Cada día le basta su afán. O sea, vamos a procurarnos de resolver el afán de hoy, que mañana el Señor nos dará la gracia y la fuerza para resolver el afán de mañana. Porque si queremos resolver el afán de hoy, el de mañana y el de pasado, vamos a terminarnos resolviendo ninguno de ellos, queridos hermanos. Vamos a ver el Proverbio 2, 27, 2, y dice, que te alabe otro y no tu propia boca, un extraño y no tus labios. Pero lo que nos dice, debemos evitar la autopromoción en las diferentes formas. Hoy en día la tecnología moderna, los medios sociales de comunicación, eso es una llamada, un sonido de trompeta a la autopromoción, a autoalabarnos nosotros mismos. Y aquí nos llega la voz de Salomón de tantos siglos, diciéndonos que tenemos que evitar el autoelogio. También el Señor nos habló de ello, cuando dijo que cuando vayas a un lugar invitado no te sientes en los primeros lugares, no te vayan a decir, disculpa hermano, pero ese lugar ya está ocupado de fulanito, sino que te sientes en el último, para que te digan, hermano, no, ese no es tu puesto es este que está acá. El Señor nos anima constantemente desde la antigüedad a evitar la autopromoción. Y eso es un riesgo para las personas que tenemos un ministerio en el internet. Por supuesto que uno tiene que promocionar lo que uno que hace que es para el Señor, pero tenemos que promover cuando yo estoy tratando de que la gente compre el mensaje del Evangelio que le estoy dando, no que la gente me compre a mí como persona mi mensaje. Pues como dice Pablo, yo solamente soy una campana que retumba. El Señor es el dueño de la palabra que yo predico, que yo enseño. Nos dice que dejemos que sea otro quien te dé el honor. Ya tiene, como le dije, sabor evangélico. El honor significa mucho más cuando proviene de una fuente externa, incluso más todavía cuando proviene de un extraño, y que no sea producto del autoelogio o de una autopromoción. Hay un refrán alemán que traducido y no tiene la misma fuerza, pero dice, el elogio de sí mismo apesta, el elogio del amigo cojea, el elogio del extraño resuena. Miren qué
Qué interesante el proverbio. Una pena que no lo tengamos en español nosotros. Vamos a ver el 27:3 y dice: pesada es la piedra y onerosa la arena, pero más pesado que ambas es el enojo del necio. Vuelve los necios, que es el objetivo principal de Proverbios, que no seamos necios. Salomón apeló a verdades evidentes. Está en su naturaleza, de la naturaleza de una piedra, el ser pesado. Y también está en la naturaleza de la arena el ser pesada. Llenan un saco de arena y verás que pesa tanto como un saco de piedra. Ahora nos dice, cuando un necio, alguien que rechaza la sabiduría de Dios, ese que es necio en el contexto de Proverbios, alguien que rechaza la sabiduría de Dios, cuando un necio expresa su ira, expresa su enojo, nos dice este libro, es algo pesado, y no solo pesado, peligroso. La ira de cualquier persona puede traer, lo hemos visto en otros capítulos de Proverbios, puede tener graves consecuencias. Pero la ira de un necio, cuando se desata, hermano, es gravísima las consecuencias que trae para él y para otras personas que pueden ser parte de este problema, del problema de que se esté hablando. Sí, hay que controlar la ira, pero tenemos que pedir al Señor que nos libre de la ira de los necios. Ahora el versículo 27:4, donde dice: cruel es la cólera, impetuosa la ira, pero ante la envidia, ¿quién aguantará? Un gran proverbio. Todas sus manifestaciones, la ira es una expresión peligrosa y es una expresión difícil de controlar. La ira es como un torrente, esos torrentes que vemos de los ríos cuando entran las piedras, que forma espuma, en remolino, y es peligroso atravesar en una canoa. Esta metáfora representa la ira como una fuerza espiritual que es destructiva. La ira es destructiva. No solo es destructiva, es irracional y es violenta. Cuando tú dejas salir la ira, tú no la puedes controlar. Es como dijimos en otros versículos anteriores, es dejar la parte nuestra animal. Lo que nos dice Gálatas 5, que es el fruto de la carne, es dejar el animal suelto, es dejar la parte peor de nuestros instintos sin control. Y lo difícil que es recoger cuando nuestra parte carnal, cuando nuestro animal se suelta. Es tremendamente destructivo. Una de las cosas que nos habla continuamente la sabiduría del Antiguo Testamento es saber controlar la ira, no darle cabida a la ira. La ira se va de nuestro control. Las peores intenciones y emociones que tenemos dentro y que el espíritu o nuestra educación, ojalá sea el espíritu y no la educación, o la forma que hemos tenido nosotros de entrenarnos, los tenemos bajo control. La ira rompe el dique y cuando se sale es terrible. Salomón señaló que existe un poder y una capacidad destructiva en el celo. En el celo incluso puede ir más allá que la ira. Puede crear un gran torrente, nos dice él, de maldad. Este proverbio que nos dice que la envidia, ¿quién la aguantará? Nos dice que si la ira es mala y que si la cólera es mala, porque la cólera desata la ira y son extremadamente destructivas. Pues Salomón nos dice que en comparación, peor que todas estas es la envidia, que es la madre de todos los pecados. La envidia, como hemos dicho desde el principio, que nace de la soberbia,
de pensar que yo tengo el control de todo y algo lo descontrola y ya se desata todos estos malos sentimientos. La misma envidia de los líderes religiosos de Israel fue una de las cosas que motivó que llevaran a Jesús a la muerte, aparte del plan de Dios. Pero la ira y la envidia que surgió en la casa gobernante y sacerdotal de Israel contra Jesús fue tremenda. La envidia también otra emoción, es una emoción furiosa. La envidia muchas veces desafía a la misma razón, queridos hermanos. Y la envidia toma una forma de violencia destructiva. La envidia quiere destruir aquello que piensa que lo puede opacar. La palabra celos muchas veces se usa en la escritura positivamente. Es decir, que Cristo tenía celos por la casa de su padre, que no le haya convertido en una cueva de ladrones. Podemos tener celo de la palabra de Dios, quiere decir pasión por la palabra de Dios. Sin embargo, pasajes como este nos deja saber que hay un lado oscuro de los celos. Hasta ahora me has visto que son los celos por generalmente son buenos, los celos por la honra de Dios, los celos por guardar la honradez de mi familia, los celos por mi integridad, los celos son buenos. Ahora, lo que son malos son los celos de. Tengo celos de que alguien es mejor que yo. Tengo celos de que alguien tiene un ministerio más próspero que el mío. Tengo celos de tal persona por su físico, por su fortuna. O sea que recuérdense, los celos son casi siempre buenos. Los celos de son los que tenemos que evitar. Los celos son, como dijimos, son peores que la ira. La envidia es peor que estos dos. ¿Por qué? Porque la envidia es injusta y es irracional. Pero la envidia generalmente no es provocada como la ira y el enojo. La envidia surge en uno por una comparación de algo. Ahora, la ira y el enojo es provocada, procede de una malignidad de la mente que se aflige por la felicidad por ejemplo, de otra persona. O sea que las tres son malas, las tres son pésimas, pero de todas ellas siempre la Escritura nos dice la envidia es la peor porque es el resumen de la esencia del jardín del Edén en cuanto al mal que se infiltró en él. Deseo de que alguien no tenga lo que yo tengo, porque eso provoca en mis sentimientos negativos, sentimientos malos. Vamos a ver el versículo 5:5, y es muy corto, dice: más vale corrección manifiesta que amor secreto. Muchos dudan de reprender a otras personas, especialmente los que estamos en las cosas de Dios, los hermanos en la fe. Pero hay un momento, hay un lugar donde la reprensión no solo es buena, es la única alternativa. La reprensión, que tiene que ser, como toda reprensión cristiana, amable, considerada, administrada en la oración. Antes de reprender a alguien por algo, tenemos que orar. Nos dice, cimienta la amistad cuando es justa, en vez de debilitarla. Por eso que nos dice este versículo tan claramente que más vale corrección
manifiesta. La corrección es la reprensión. A nadie le gusta la reprensión. Eso a todos, a mí, a nadie le gusta la reprensión. Estamos inclinados a resentirnos de aquel que nos reprende. Y el hecho de que de verdad necesitamos ser corregidos no pone las cosas mejor, no es agradable. Además, nuestra aversión a la reprensión nos lleva a pensar de que los que nos aman nos sirven mejor cuando se callan cosas que estamos haciendo mal que cuando nos las señalan. Y no es así. Nos dice el proverbio que más vale corrección manifiesta, administrada, que amor secreto. El amor, por supuesto, es la esencia que nos dejó el Señor. Pero ¿de qué sirve el amor cuando está oculto? Por supuesto estamos hablando del amor de caridad que el Señor ha puesto en los corazones de aquellos que nos hemos entregado a Él. O sea que el amor es algo que se tiene que notar porque va hacia algo o hacia alguien. Y el amor sincero, queridos hermanos, es una reprensión abierta. Porque alguien que ama a alguien y lo ve haciendo el mal, tiene la obligación de reprenderlo, de llamarle la atención. Como hemos dicho hasta ahora, amablemente, basado en la oración por mí, por la persona que voy a reprender. Vamos a ver Proverbios 27:6, donde dice: leales son los golpes del amigo y sobran los besos del enemigo. Una señal de un verdadero amigo no es el que se calla cuando te ve haciendo algo mal, algo que te puede llevar a tu destrucción, tanto moral, física como espiritual. O sea, un verdadero amigo es el que está dispuesto a correr el riesgo de herirnos por darnos una corrección desde el punto de vista del amor. La corrección puede no sentirse, no caer bien, no cae bien. Es como una herida verdadera en la carne. Pero es una expresión de amor y sobre todo una expresión de fidelidad de aquel que es amigo tuyo. Y el mejor amigo que tenemos es Cristo. Por eso muchas veces nos reprende en nuestra vida. Por eso, como dicen casi todos los predicadores que yo he oído, nos dicen, y nunca le preguntes a Dios por qué te está pasando algo, sino para qué te está pasando algo. Porque nunca inflige ningún mal en el sentido que nos disguste de la palabra, sino es porque nos está diciendo algo. Es una reprensión diciéndonos que algo tenemos que cambiar. Han habido muchos besos traicioneros en la historia sagrada, los besos de Joab, el beso de Absalón, el beso de Aitofel, y decir el beso más famoso de todos, el beso de Judas. Pero el verdadero amigo no besa para señalar y que alguien destruya a esa persona. El verdadero amigo, con su crítica, besa para sanar. Cuando es una crítica que de verdad está basada en la palabra de Dios, está basada en mi amistad por una persona, no por el simple deseo de mortificar a la persona. Vamos a ver el versículo 7, donde dice: persona saciada pisotea panal de miel, a persona hambrienta todo lo amargo es dulce. Cuando nuestra vida está llena, está saciada, ya sea material o físicamente, nos resulta fácil rechazar muchísimas otras cosas que posiblemente si no estuviéramos saciados llenos, nosotros desearíamos.
cuántas cosas, cuando estamos llenos de todo, cuántas cosas rechazamos. No porque no las necesitemos, porque ya yo estoy harto, mi animal está satisfecho y lo que quiere es descansar. La mayoría está de acuerdo en que Proverbios es capaz de una ampliación de aquello que nos está proponiendo, por lo que aquí no está hablando solo de comer, aunque se menciona el panal de miel como algo muy apetitoso. En esta época, recuérdense que no había azúcar. En esta época se endulzaba las cosas con la miel. Los dulces que habían se hacían con la miel. O sea que la miel era algo extremadamente agradable y buscado. O sea, alguien que rechaza un panal de miel en aquella época, y todavía hoy en día conozco gente, yo no lo rechazaría, es una persona que está tan harta de todo que no la rechaza porque ya no le cabe más. Esto espiritualmente se puede entender en un sentido positivo, o sea, la mejor manera de combatir la mundanidad, el deseo de las cosas del mundo, es satisfaciendo el corazón con algo mejor, con el reino de Dios, con las cosas de Dios. Cuando tú estás lleno de las cosas de Dios, no caben las cosas del mundo y la rechaza. El alma está completa, está repleta y detesta inclusive hasta lo que para nosotros era más dulce antiguamente en el mundo, como una gran fiesta o qué sé yo, un gran banquete. O sea que no podemos todos los proverbios verlos negativamente, también hay una parte de los proverbios que podemos ver positivamente. En contraste con esto, nos da lo contrario. Para una persona que está hambrienta, no importa lo que le den, todo lo llena, sea dulce, sea amargo, es lo que lo dice. Y eso también se ve en el mundo espiritual, se ve mucho, diría yo, en el mundo espiritual. Cuando esas personas, cuando el alma de las personas se despiertan a las cosas de Dios, se despiertan verdaderamente hambrientas, tienen comida, tienen hambre de comida espiritual. Mientras que los que llevamos mucho tiempo en las cosas de Dios o en la iglesia calentando bancas, pues pensamos que estamos tan llenos que no viene algo nuevo espiritual que nos puede ayudar. Decimos, ¿para qué? Ya estoy harto, ya estoy lleno con todo lo que oigo el domingo en misa. Yo era uno de esos. Nunca se me olvida que mi primer paso mío a entrar profundamente en las cosas de Dios, porque yo siempre he dicho que yo no tengo ningún testimonio de que fui esto o lo otro, porque yo siempre, no recuerdo un momento en mi vida desde que abrí los ojos que no fuera católico, y eso gracias de Dios y de mi familia. Pero el catolicismo mío era un catolicismo militante de mucha acción, pero poca espiritualidad. En ese momento yo aquí en Miami dirigía el coro de mi parroquia, lo que estaba haciendo hace muchos años, y vino una hermana y me dijo que si yo quería invitarme a un retiro de Salvador Gómez. Y yo le dije que quién era Salvador Gómez, y me dijo que era un laico guatemalteco que predicaba. Y yo dije, no es ni cura. Y me dijo, no, un laico. No, pero hermana, no, ¿qué va? Un sábado, no. Total, ¿qué me va a decir un laico? Todo lo que me puede decir un laico, yo nací atrás del altar. Todo lo que me puede decir un laico, yo lo sé. Y no fui. Estos cuentos yo lo he hecho en otras oportunidades. Y durante la semana, en mi trabajo, a la hora del almuerzo, nos reuníamos en el comedor, todo el mundo a almorzar, llevaban su comida. Yo casi siempre almorzaba afuera porque trabajaba visitando a los clientes de la compañía, pero ese día yo no sé, por algo, el Señor quiso que ese día yo me quedara, algo tenía que hacer. Y cuando estaba comiendo, almorzando con los otros compañeros, había una hermana que todavía sigue trabajando aquí en una iglesia cercana, Lourdes. Ella tenía eran las grabadoras aquellas cuadradas que parecían una cajita de zapatos. Ella estaba oyendo algo que a mí me interesó, lo que ella estaba oyendo. Era algo de la iglesia. Yo dije, contra, qué interesante lo que Lourdes
lo que Lourdes oye. Y le dije, Lourdes, me prestas el tape ese que tú estás oyendo para oírlo camino a la casa. Y ella me dijo, son 6. Yo dije, bueno, si ya tú los oíste todo, pues porque era el último. Si los oíste todo, préstamo y yo te los devuelvo la semana que viene cuando los oiga. Y me dijo, sí, pero este es el único que me falta, el último, coge los otros. Me dio los otros. Y yo cuando iba para la casa puse el primer tape y, queridos hermanos, no me bajé del carro, me quedé afuera de mi casa, en el driveway, en la entrada, me quedé con el carro andando hasta que no oí el último de los tapes. Y yo dije, wow, qué clase como he aprendido cosas aquí que yo no sabía. Y cuando llegué al otro día al trabajo, le dije a Lourdes, mira, ya lo oíste. ¿Lo oíste? Digo, sí, lo oí anoche. ¿Quién es esa persona? Me dijo, no, eso fue un retiro que el sábado pasado dio Salvador Gómez. O sea, que yo no quise ir al retiro y el Señor me mandó el retiro. Y yo le dije, cuando venga ese hombre, avísame, que yo quiero ir. Y ya, lo demás es historia. Entonces estuve acompañado con poco tiempo antes de eso, vino Juan Pablo II a dar la misa en Miami. Yo tuve una experiencia espiritual en la misa durante la lluvia tremenda, que yo estoy prácticamente seguro que recibí la unción del Espíritu Santo, y eso me llevó a estos segundos, y a partir de ahí todo fue de la forma que el Señor quiso que fuera. Por eso le digo que a veces uno piensa que uno está lleno espiritualmente, y, hermano, yo siempre que estudio la Biblia entiendo algo nuevo. Ahora estoy estudiando el Apocalipsis para las clases que tenemos los segundos martes de mes, y ustedes no saben, si tú comparas la clase del Apocalipsis ahora con la que yo di hace unos 10 o 12 años atrás, cuando terminamos el ciclo anterior bíblico, hay una cantidad de cosas que yo he aprendido nuevas. Y así es, así debe. El que está hambriento, hasta lo que tú rechazarías cuando está lleno, ¿no? tú lo comes. Ojalá que el Señor nos dé todos dones, llenarnos de Dios, y aunque estemos llenos de Dios, tener hambre de Dios. Como de siempre tras madre, come un poquito, una cucharadita más, que hay espacio siempre hay espacio en las cosas de Dios, siempre hay espacios para más. Porque Dios, como dice Isaías, muchas veces actúa con el corazón de una madre. Ahora el versículo 10 dice, no pierdas a tu amigo ni al amigo de tu padre, y no tendrás que ir a casa de tu hermano cuando te acontezca una desgracia. Más vale vecino próximo que hermano lejano. Aquí, curiosamente, hemos regresado a los versos sencillos de 2 líneas, y ahora en medio de este nuevo patrón nos vuelve el gran Salomón a poner una forma de enseñanza de varios versículos, como vimos anteriormente. ¿Qué nos quiere decir? Debemos mantener los lazos de la amistad como algo muy, muy querido. Debemos hacer amistades que vayan más allá de las generaciones, que las siguientes generaciones sean amigos de las generaciones de este. O sea, nunca uno debe dejar abandonado a un amigo. Un verdadero amigo nunca se deja. Un amigo que está probado, que es un buen amigo, querido hermano, tiene un valor increíble. Yo diría es inestimable. Una persona que ha sido amigo, como decimos, es amigo de la familia. Ese nunca te olvidará, nunca te descuidará. Y eso en la vida uno lo comprueba. Yo, producto que abandoné mi patria siendo muy joven, hace 40 y tantos años, yo he vivido toda mi vida aquí en este país. Mis amigos fueron desde muy jóvenes. Y hay amigos míos que yo he dejado de verlo por 30 y tantos años,
porque ellos se quedaron en Cuba, no pudieron venir y después han podido venir. Y cuando he visto a ese amigo después de 30 años, hemos hecho clic y hemos arrancado a hablar como si nos hubiéramos visto ayer en la tarde. Tengo amigos con los que perdí, que todavía están en Cuba, con los que perdí contacto de la época de adolescente, que perdí contacto, y ahora con esto del internet los he encontrado de repente, hermano, y ha sido volver a hablar como si nunca, como si tuviéramos puerta a puerta, como si tuviéramos el patio, la cerca dividiéndonos y hablando recostados a la cerca. Porque así la verdadera amistad nunca se pierde. Es más, la verdadera amistad, mientras más tiempo pasa, se pone mejor. Y el mismo Salomón nos ejemplifica esto. Él hizo su propio gobierno cultivando vínculos amistosos. Por ejemplo, vemos con Irán, el amigo de su padre, de David. Eso lo vemos en Primera de Reyes 5, del 1 al 10. Primera de Reyes 5, del 1 al 10. Un ejemplo clarísimo. Él despreció sin escrúpulo de esta regla los avatares que pueden pasar en la familia, porque siempre surgen en una relación larga, siempre surgen escollos porque es natural. De la vida se surge con la familia, pero él lo supo superar. Sin embargo, el hijo de Salomón, que era un verdadero necio, él despreció las amistades de Salomón. ¿Y qué fue lo que pasó? La división de Israel en dos reinos. El reino del norte con 10 tribus y el reino del norte con 2 tribus. El hijo de Salomón lo vemos en Primera de Reyes 12, del 6 al 19. Se rodeó, en cuanto su padre murió, parece que lo que le escribió Salomón él no lo leyó. En cuanto murió Salomón, se juntó con jóvenes tan locos como él y tan necios, que le dieron consejos más necios todavía. Y eso llevó a la ruptura. Podemos decir que la ruptura del pacto de Israel comenzó ahí, por la necedad de alguien que no se quiso rodear con amigos antiguos. Y se rodeó de necios como él. Ahora de aquí podemos sacar una conclusión. ¿Quién es nuestro mejor amigo? Jesús. Jesús ha sido mi amigo y de mi padre, de mi abuelo, de mi abuela, de mis bisabuelos. Jesús es un amigo de años de la familia. Y créeme que ese amigo de años de la familia, Jesús no nos va a abandonar. No, este largo proverbio nos dice que no debemos suponer que inclusive la familia es mucho mejor en ayudarte en el día de la aflicción. Nos dice, en el día de la aflicción, el que te ayuda es aquel bueno que tienes más cerca. Por eso te dice, vale más un buen amigo cerca en el día de la aflicción que un hermano lejos. Porque si tienes un hermano muy lejos, sobre todo en esta época de Salomón, que no había comunicaciones, un hermano, si no está cerca de ti, no te puede ayudar, consolar en momentos de... Hoy día sí tenemos los medios de comunicación, tenemos que ponernos en ese tiempo, pero inclusive en estos tiempos de comunicación nos distanciamos de personas de la familia muy cercanas, nos distanciamos totalmente, rompemos. Por eso dice Salomón que es un recurso menor que esté cerca que uno mayor que está lejos. Diciéndole en refrán popular, pájaro en mano mejor que dos volando. Esto es lo que nos dice Salomón. El hermano es aquella persona a quien primero tú piensas en momentos difíciles y en momentos de angustia. Ojalá que sea un familiar, pero también puede ser alguien que no es familiar tuyo y se comporta contigo como el prójimo, como el más cercano a ti en los momentos difíciles. Vamos a ver el versículo 12. Dice el versículo 12. El hombre cauto ve el mal y se oculta, pero los ingenuos siguen adelante y sufren. ¿Qué te parece Qué buen
proverbio que yo lo he visto en mi vida. La sabiduría hace que un hombre o una mujer anticipe el peligro. Y cuando tú eres sabio y tú anticipas el peligro, tú lo que haces es evitarlo, buscar, coger otro camino y no enfrentar ese mal venidero. Eso lo vimos en Proverbios 22:3. Ahora, los ingenuos, los que no tienen la sabiduría de Dios, son ciegos a un peligro potencial. ¿Y qué es lo que hacen? La gente ligera que no recapacita al no ver los signos que tiene a su alrededor, sigue por el mismo lugar que va. Y a la larga se enfrenta con el peligro que si hubiera sido una persona sensata que analizara las cosas, que eso es lo que nos da la sabiduría de Dios, capacidad de análisis, pero visto desde arriba. O sea, esto es una motivación para que los ingenuos se entrenen. Si tú eres un ingenuo, entrénate con la sabiduría de Dios, porque la vida es menos dolorosa para los que están entrenados en la sabiduría de Dios. Te evita los peligros en la vida, ves venir los peligros, sobre todo el don de discernimiento que da el Espíritu Santo, que hay que pedirlo, que te dice lo que viene del bueno y del mal espíritu. Qué necesario es ese don, que tú enseguida olfateas el mal espíritu y dices, no, por ahí no. El Señor muchas veces me ha dado ese don de olfatear el peligro. No quiere ser un peligro que te vayan a matar o te vayan a dar un trancazo. Puede ser un peligro espiritual. Hace muchos años, me se me olvida, vino una persona, la trajeron al grupo, que estaba buscando un grupo donde integrarse y parecía que era la maravilla del siglo, mis queridos hermanos. Eso me ha pasado varias veces. Algo me decía dentro de mí, no. Es como si yo viera un letrero puesto en la frente que decía alto voltaje, no tocar. Y algo me decía, no, yo decía, pero me estoy dejando llevar por una evaluación mía que no tiene sentido. Pero yo siempre sigo por ese instinto y traté de no darle cabida en el ministerio. Y pasaron 2 o 3 años, mi querido hermano, y entró en otro ministerio y terminó destruyendo, esa persona terminó destruyendo literalmente el ministerio donde entró. Porque otra persona que no supo. Hubo una hermana religiosa que tiene un gran don de sabiduría, que se lo dijo a la persona de otro ministerio, yo ten cuidado con esa persona. ¿Por qué, hermana? No sé, algo me dice que tengas cuidado. Y la persona no hizo caso de alguien que tiene sabiduría de lo alto. O sea que este es un gran proverbio. Medita en el proverbio 27:12, que te va a servir mucho en la vida y pide discernimiento. Vamos a ver el 27:17, donde dice, hierro se afila con hierro, y el hombre se afila en el trato con su prójimo. No tienen desperdicio estos proverbios. Un pedazo de hierro puede afilar otra pieza de hierro. Pero ¿cómo ocurre este afilamiento? A través de golpes, de fricción, de chispas. Pensamos en el hierro del martillo, de un herrero trabajando, por ejemplo, en la antigüedad con una espada para hacerla más afilada. Hoy en día no tenemos mucho contacto con los herreros como lo tienen las personas que viven en el campo o como lo tenían las personas antes, pero sí lo vemos en las películas. Nos dice, un hombre puede ser usado para afilarnos, o sea, para desarrollar mejor a su amigo. Aunque esto implique fricción, aunque esto implique que saque chispas en la otra persona. Y eso viene con el proverbio anterior. No tengan miedo en corregir cristianamente. Hoy el demonio metido la idea en la iglesia, el no juzgar. Basura. Con toda honestidad lo digo, basura. Porque la Biblia nos llama a juzgar con justo juicio. Una cosa es la crítica destructiva,
que le inspire el demonio para acabar contigo, y otra cosa es el llamarte la atención cuando algo está mal hecho. Eso no es juzgar, no lo es. Y para, yo iba a decir tonto, no señor, no puedo decir tonto. Y para los que para todo te sacan, eso que el Señor dijo, no, que el que juzga va a ser juzgado. Sí, pero tú sabes por qué lo dijo el Señor. Porque si tú le llamas la atención a un hermano de que tienes, hermano, un problema, tú estás detectando que el problema que ese hermano tiene, que está mal lo que está haciendo. Por eso tú tienes que cuidarte de no terminar haciendo lo que le dijiste al hermano que es un problema. Porque si tú le llamas la atención a tu hermano de que tiene un problema y después tú caes en el mismo problema, tú te pones bajo juicio, porque ya tú dijiste que eso era un problema, que eso era un mal. Cuando tú lo cometes después, te pones bajo juicio, de juicio de tu misma palabra. Tú le dijiste al otro que eso que estaba haciendo estaba mal. Por eso es que el que uno tiene que juzgar, como dice la Escritura, con justo juicio, tiene que juzgar. Y aquí Proverbio, que es palabra de Dios también, nos lo dice. Un hierro es el mejor para afilar otro hierro. Espiritualmente, un hombre que es el mejor afila espiritualmente a otro hombre. No digo hombre o mujer, es exactamente igual. Eso va a llevar muchas veces fricciones, disgustos, pero es nuestra responsabilidad en el crecimiento espiritual que debemos ante Dios de aquellos que nos rodean. Esta analogía infiere que el amigo persiste, el verdadero amigo persiste y no rehúsa la crítica constructiva. Eso es lo que nos quiere decir este proverbio tan interesante. Cuando nos habla de que nos dice afila en el trato con su prójimo, el original hebreo nos dice que afila el rostro de su amigo. Aquí semblante es la palabra que dice. Semblante, lo que quiere decir en la traducción original es la personalidad, que afila el alma de la otra persona. La ayuda a poner en la perspectiva de Dios. Un versículo 18 que dice: quien cuida una higuera comerá de su fruto, y quien guarda a su señor será honrado. El trabajador es digno de su recompensa. Si un hombre cuida bien una higuera, es apropiado que coma de ese fruto. El injusto, el sinvergüenza, se mantiene a costa del trabajo de otra persona, y eso Dios no le disgusta, no lo tolera. Aquí se menciona la higuera, algo que está alejado de nosotros, porque la higuera era el árbol que más abundaba en Canaán, y la higuera era extremadamente valorada más que otro árbol. La higuera y el olivo estaban ahí, con la diferencia que el olivo crece en cualquier lado y aunque tú no le eches agua, con mirarlo ya crece. Pero la higuera necesita mucha más atención. Entonces requiere más trabajo, pero tu recompensa es comer del dulce fruto de la higuera. Que siempre que yo voy a Jericó compro higos de Jericó, que son, como dice el proverbio, como dice, le digo, hermano, no hay higos, no hay nada más dulce en el mundo que los que se venden en Jericó. Así que si un día van a Israel, no dejen de comprar los higos de Jericó, que ya vienen ya procesados y lo pueden traer, y todo un comercial aparte. No recibo ninguna caja gratis de los árabes que venden ahí. El fruto apropiado de servir a un dueño es honrado. O sea, Dios prometió a los que le sirven una gran recompensa de parte de Él. Por eso el Señor nos llama a hacer nuestro trabajo con diligencia y dejar la promoción en el trabajo, dejar la recompensa al dueño que es Dios. No trates de buscar yo la recompensa.
Tenemos muchas veces que pensar que el Señor se ocupa de nosotros, porque en nosotros se honra a Él, porque somos su imagen, somos su semejanza. Por eso que mientras más nos parecemos a Él, más Él nos da la honra, porque esa honra la recibimos de Él glorificado, que es el resumen de toda nuestra humanidad. Vamos a ver el versículo 19, donde dice: como el agua refleja el rostro, así el corazón refleja al hombre. En la antigüedad, y en esta época, en este lugar de donde se bebía Salomón, que no existía los espejos como Salomón hubiera dado su reino por un espejo de lo que cuestan 99 centavos en cualquier lugar. En aquellos tiempos ellos se miraban en una placa de metal bruñida, muy pulida, pero no te puede devolver claramente una imagen, aunque sea plata bruñida. Por eso una imagen en un manantial que estuviera lisa el agua, que no tuviera movimiento, era lo más cerca que había de un espejo hoy. Y esto es lo que nos quiere decir el proverbio. El hebreo es un idioma muy críptico. Y literalmente dice: como el agua del rostro al rostro, es el corazón del hombre al hombre. Es muy interesante. Los sentimientos, los pensamientos que provienen de nuestro corazón se reflejan en nuestra cara, tal como tú te reflejas cuando te ves en esa agua transparente. Quienes somos, eventualmente nosotros, será evidente, será visible para nosotros a medida que nuestras palabras revelen lo que hay en nuestro corazón. Es muy bonito este proverbio. Como el agua refleja el rostro, así el corazón refleja al hombre. Es lo que decimos muchas veces por ahí, que el alma, la cara es el reflejo del alma. Es un versículo, un proverbio paralelo a esto. Y muchas veces, si tú tienes este don de discernimiento que te da el Señor, y se lo da a quien lo pide, el Señor no lo da a unos no y a unos sí. Ese es un don que siempre que es pedido y usado el Señor lo da. Tú lees en la cara de la persona lo que hay en el corazón. Vamos a ver el versículo 20, que dice: Seol y abismo nunca se sacian. Los ojos del hombre también son insaciables. La tumba, el mundo de más allá, recibirán continuamente a la humanidad por los siglos de los siglos y nunca se llenarán. Siempre habrá un lugar de alguna forma o de otra donde enterrarlo. Y por eso, como si era para los hebreos, se usa aquí como una figura de algo que nunca se puede satisfacer. Siempre para ellos en la tierra pues se enterraba a las personas continuamente, se sacaban los huesos, se ponían los de otros, exactamente así. Y por eso es que nos lo pone de ejemplo. Ahora nos dice que nuestro anhelo de ver las cosas que deseamos nunca tampoco va a ser satisfecho, como esto que nos pone el ejemplo, que siempre se entierra la gente, siempre hay espacio para alguien más. Un hombre no verá, cuando ve algo, no se harta de mirarlo. Cuando le gusta algo, no se harta de mirarlo. Sea una novia, sea un novio, sea un paisaje, cualquier cosa. La respuesta es tener esa necesidad de contemplar lo que amamos satisfecha en lo que no se acaba, que es Dios. Ahí es cuando tú entiendes lo que contestó el gran cura de Ars, cuando lo veían horas y horas mirando, contemplando el Santísimo, y le preguntaron que cuál era su método de meditación. Y él le dijo: yo lo miro y él me mira. Esto es lo que le dijo: cuando tú amas algo, no te cansas de mirarlo. Si tú amas a Dios, no te cansas de mirarlo. Como cuando tú amas a una mujer o a un hombre,
no te cansas de mirarlo. ¿Qué te diría una novia si tú le dices, ay, me cansé de mirarte, de aquí a 4 días vengo a verte otra vez? Eso no es amor. El que está enamorado quizás está mirando todo el tiempo, sintiendo, mirando, porque es la forma de sentir interna es mirar. Y aquí esto nos lo dice, ponlo en algo que no se acabe. Porque cuando nos llenamos de ver algo que se puede acabar, cuando eso se acaba, querido hermano, es duro. Es lo que le pasó al gran San Francisco de Borja, cuando era nada más y nada menos que el duque de Gandía, uno de los príncipes más poderosos de la corte española de Carlos V, que se enamoró de Isabel, reina de Portugal, que dice que era la reina más hermosa de ese tiempo, y él vivió un amor platónico que no podía dejar de mirar a esa reina y traer la proximidad con la reina, que era una mujer muy virtuosa, que cuando murió de parto, muy jovencita, en plena belleza, el rey Carlos V en su dolor le dijo al duque de Gandía que la quería tanto, que la acompañara a enterrarla en Granada. Y cuando llegaron a Granada, él fue quien la vio cuando la pusieron en el ataúd. Tuvieron que abrir el ataúd para él reconocer que esa era la reina que él entregaba. Y cuando abrieron el ataúd habían pasado 2 semanas, porque venían muy lento, caminando muy lento para llegar ahí. El cuerpo estaba podrido, estaba lleno de gusanos, sin ojo. Y el duque de Gandía sintió una gran repulsión. Dice que el espectáculo era horrible, nada más que le pudo decir al prior. Y lo único que le puedo asegurar es que la persona que está aquí es la misma que entraron allá. O sea, no se parece en nada. Pero saliendo de ahí dijo la frase más que San Ignacio de Loyola dijo, que iba a retumbar en el mundo como un cañonazo. Es cuando él dijo, jamás serviré a señor que se muere. Y entró a jesuita y terminó siendo el gran San Francisco de Borja. El segundo, el que siguió como general de los jesuitas después de San Ignacio. Él dijo, jamás voy a poner mi ilusión en algo que se vuelve carroña en unos pocos días. ¿Y qué decidió? Contemplar a Dios. O sea, que vemos que esto es un profundo proverbio. Vamos a ver el 21. El 21 dice, como la plata en el crisol y oro en el horno, así es el hombre ante su reputación. El lugar donde se refina la plata, donde se refina el oro, ese es el crisol. Ahí es donde con el fuego es con lo que se va la impureza. A menudo conocemos el valor de una persona más por lo que otros dicen de él que por lo que la misma persona es. Porque eso le dijimos al principio, que la autoestima es poco confiable. Muchas veces la gente que está alrededor de esa persona ve más que la misma persona. Hay 3 interpretaciones de este proverbio. Primero, para que sepas lo que es un hombre por la forma en que él se alaba. Tú sabes que ya hay algo que no anda bien. Segundo, para que sepas lo que es un hombre por las cosas que él alaba. No alabo yo alabo aquello alabo. Yo puedo saber de otra persona, de otro movimiento, de otra parroquia, de otra por lo que la persona dice. Y en tercer lugar, es la persona que trata el elogio como algo que hay que meterlo en la candela para que suelte lo que viene embarrado de mentira o de falsa alabanza. O sea, como alguien dijo, el que es alabado no solo es muy aprobado. O sea que tenemos que antes de poner la confianza en una alabanza de alguien, tenemos que ver la realidad de aquel que vamos a alabar. Como también nos habla de evitar nuestra alabanza. Miren, el caso de Saúl, la alabanza pública fue una prueba para
para Saúl. No la pasó, le tenía miedo. Solo en 1 Samuel 18:7. Sin embargo, David supo llevar mejor, más equilibradamente este problema de la alabanza. La alabanza buena a Saúl le dio miedo y la mala lo animó. Pobre Saúl toda la vida estuvo, le hubiera sido falta leer el libro de los proverbios. O sea, la alabanza es una de las pruebas más fuertes de la prueba de los principios de la persona. Cuando tú alabas a alguien, estamos hablando en el mundo material, eso está probando realmente quién tú eres y qué tú tienes adentro. Por eso tenemos que tener cuidado con las alabanzas. ¿Cómo la damos? Y cómo las percibimos de nosotros mismos. Es la palabra que he repetido continuamente yo aquí. ¿Cuál es la clave de todo esto que parece tan enredado? Discernimiento. Hermano, todos estos días que quedan pide discernimiento. Siempre se lo recuerdo a los hermanos. Vamos a ver el último de los versículos que va del 23 al 27, lo vamos a leer corrido. Dice: conoce bien las caras de tus ovejas, pon tu corazón en tus rebaños, que la riqueza no es para siempre, ni la corona para todas las generaciones. Despunta el heno y aparece el césped, y se recogen las hierbas de los montes. Los corderos dan para vestirse, y los machos cabríos el precio de un campo. Y es suficiente la leche de cabra para tu sustento, para el sustento de tu casa y el mantenimiento de tus criados. Lo puse todo junto porque hay proverbios que son un poco complicados de la forma hebrea que están escritas para entenderlo en el mundo moderno. Por eso hay que hacer una traslación no solo de palabras, sino de intenciones. Y eso es difícil, entender para el mundo aquel qué les querían decir y trasladar lo que nos quiere decir para el mundo de nosotros. Si no, la Biblia sería un libro muerto. Y muchas veces forma de interpretar los proverbios, porque los proverbios muchas veces son para interpretar, es lo que es, créanlo o no, es difícil. Por eso que a mucha gente parece que no les gusta, no hemos tenido mucha gente en el curso de proverbios, pero estoy seguro que los que están pasando el curso de proverbios lo han aprovechado, bien como lo he aprovechado yo. Salomón escribe esto con una imagen del mundo de la agricultura que él tenía y que nosotros no tenemos. Rebaños, manadas, heno, pastos, corderos, cabras. Pero el principio se aplica en muchas otras áreas de la vida. ¿Qué es lo que nos quiere decir con todo esto raro que yo dije? Tenemos que trabajar duro. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Tenemos que ser diligentes para conocer y conservar el estado de cualquier cosa que Dios nos ha entregado. No podemos trabajar en las cosas que Dios nos ha dado descuidadamente. Si no conoces la condición de algo, no puedes administrarlo, no puedes dirigirlo. Si no conoces la condición de que te ha dado Dios, no lo puedes manejar. Y esas son tanta gente que vemos que han recibido los dones, porque todos recibimos los mismos dones, solamente que el Señor te lleva a usar el que Él necesita en momentos determinados, que no viven y mueren sin saber qué don tuvieron, porque no supieron buscarlo, y al no saberlo buscar, no supieron cultivarlo, no pudieron guardarlo diligentemente. Eso es lo que nos quiere decir este proverbio que parece tan enredado. Y eso vuelve a todo lo que hemos hablado que parece que estamos en un seminario de vida del Espíritu Santo. Don de discernimiento, algo que un católico debe pedir todos los días es el don de discernimiento, para saber ser buen padre,
para saber ser buen trabajador, para saber ser buen jefe, para saber ser buen ciudadano, para saber ser buen fiel, para saber ser buen familiar. Para todo humano, una persona sin el don de discernimiento, como un barco sin brújula, anda caminando pero nadie tiene la menor idea de a dónde va a ir a parar. Con esto terminamos este capítulo tan interesante de los necios, de la alabanza, que hemos tocado tantas cosas importantes. Y les recuerdo que esperemos que toda esta situación que vive el Medio Oriente se va a resolver fácil. Yo espero que se va a resolver muy pronto, si el Señor lo permite. Y para octubre, ya cuando tengamos nuestro viaje, vamos a tener nuestro viaje a las iglesias del Apocalipsis y a la isla de Patmos. Y vamos a también tener nuestro viaje anual número 40 a Israel. Pues podamos ir, toda la información, la de las iglesias del Apocalipsis ya está, la de Israel estará pronto puesta también, la puedes encontrar en peregrinacionessiloe.com, peregrinaciones con 2 S en el medio, peregrinacionessiloe.com. Vas a la peregrinación que está puesta, que es la de Turquía, das clic y según desarrollas para abajo, vas rodando la página, vas a ver que salen unos iconos que te dicen precio, itinerario, condiciones. Ahí está absolutamente todo lo que tú necesitas saber y cómo haces para inscribirte. Como siempre, que el Señor los bendiga, los guarde, los mantenga sobre la roca. Y está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.